Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes muy bienvenidos a este diplomado en pensamiento crítico electoral. Ya estamos en el último estirón de este curso y hoy vamos a hablar sobre máximas de la experiencia, lógica y sana crítica. Para luego el día de mañana hablar sobre el pensamiento crítico y el análisis de sentencias. Vamos a revisar estos elementos que existían en normativa, bueno, existen en materia electoral existe todavía hablar de la sana crítica, las máximas de la experiencia y la lógica, aunque ya hay legislación mucho más reciente que ha modificado mucho estas apreciaciones. Pero bueno, vamos a platicar precisamente de esto el día de hoy y he escogido un material muy importante que vamos a revisar y que tiene que ver con precisamente, es una relectura, diríamos, de lo que se podría considerar, eh, neurociencia o en tratar de detectar en qué consisten estos elementos de sana crítica, máxima de la experiencia y lógica, ¿no? Les voy a pedir un segundo nada más. Voy a presentar a Norma. Sí, perdón ustedes. Bueno, vamos a analizar estos elementos. Vamos a revisar lo que se ha descubierto en los últimos 20 años. Pero antes quiero que revisemos esta jurisprudencia. Miren, esto de aquí es un amparo directo en revisión que salió salió de la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En 2018 todavía no era ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y el proyectista es un muchacho, no sé si es un muchacho o una muchacha, Suleimán, creo que sí es un muchacho porque Suleima es nombre de mujer, entonces Suleimán debe ser el nombre del personaje, Suleimán Meraz Ortiz. Quiero que vean ustedes, estaba yo revisando este texto y quiero que vean ustedes qué cosas dice. Miren, la forma lógica de valorar las pruebas corresponde a no contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, del conocimiento científico y de la técnica, ya que el punto toral de dicha valoración será la justificación objetiva que el juzgador efectúe en la sentencia en torno al alcance y valor probatorio que le confiere la prueba para motivar su decisión. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la forma lógica de valorar las pruebas es no contradecir las reglas de la lógica. La lógica es no contradecir las reglas de la lógica. Las máximas de la experiencia tampoco se contradigan. Bueno, yo me imagino que a eso se refiere, ¿no? Y del conocimiento. Y luego por acá menciona, la inferencia lógica debe sustentarse en máximas de la experiencia. Pues ¿es lógica o son máximas de la experiencia? Habría que preguntarle a este secretario. Es decir, en una idea clara, en una clara idea de razonabilidad. Whatever that means. O sea, ¿qué significa eso? De forma tal que el vínculo entre hechos base y hechos consecuencia debe construirse de modo coherente. A partir de ello, ello a partir de una comprensión razonable de la realidad. Y bueno, hay varias cosas en estas sentencias.
Miren, este es muy bonito. Cabe aclarar que en oposición a la íntima convicción, o sea, que es algo que no va con la íntima convicción, surgió la concepción de valoración racional de la prueba, sustentado, en máximas de la experiencia judicial, basado en las reglas de la sana crítica y lo que conlleva una valoración motivada. Y luego acá menciona, la libre valoración no significa que el juez pueda apreciar los medios de prueba a su arbitrio, sino que debe efectuarlo conforme a los principios o pautas seguros de enjuiciamiento de acciones, conductas y hechos de relevancia procesal, depurándolos conforme a las máximas de la experiencia. Bueno, en la medida que yo iba leyendo esto, que iba preparando la sesión, me quedé pensando, yo creo que este secretario como que como que habla mucho, pero no dice exactamente qué es. Fíjense lo que dice. En el sistema de prueba tasada, que la platicamos ayer, la máxima de la experiencia es en cuanto premisa mayor, ¿no? Perdón. En el sistema de prueba tasada, la máxima de la experiencia en cuanto premisa mayor. La establece el legislador de modo que el juez tendrá que aplicar esa máxima de la experiencia fijada por el legislador al caso concreto. O sea, la máxima de la experiencia es lo que el legislador determina o lo que el legislador señala. Fijada por el legislador al caso concreto. Pero si el legislador no fija el caso concreto, ¿no? La máxima de la experiencia fijada por el legislador al caso concreto. Pues, hasta donde yo sé, los legisladores no ven casos concretos. En ese orden de ideas, que es lo que él dice, las reglas legales de valoración de la prueba, son máxima de la experiencia legal. Esto es máximas de la experiencia que el legislador ha objetivado con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica en la previsibilidad de la valoración judicial de la prueba para eliminar la arbitrariedad. Bueno, yo quería mostrarles esto para que vieran ustedes qué cosas tenemos que ver cuando alguien de plano no le sabe y medio trata de fundamentar cosas, pues como que luego no es muy afortunada algunas cosas que se dicen. Bueno, voy a comenzar hablando de un hallazgo científico que es conocido como inconsciente adaptativo. Y vamos a ir hablando de qué es esto de las máximas de la experiencia y la sana crítica. ¿Les parece? Bueno, vamos a ver. Este señor Daniel Merton Wegner fue el que generó el término inconsciente adaptativo. Este señor estuvo de acuerdo con los hallazgos previos de otro científico que se llamó Benjamin Libet, que ahorita les voy a explicar qué descubrió Benjamin Libet, con respecto al potencial de preparación del cerebro, y concluyó que sus propios hallazgos eran compatibles con la idea de que los eventos cerebrales causan la intención y la acción. A ver, ¿qué es lo que dice Daniel Merton Wegner, que es el creador del término inconsciente adaptativo? ¿Y de qué se trata el inconsciente adaptativo? Bueno, miren, el inconsciente adaptativo, bueno, este señor Benjamin Libet es un científico que descubrió funcionamientos del cerebro muy interesantes, sobre que parece que mucho de nuestro pensamiento, que luego parece ser consciente, en realidad tiene un origen inconsciente muy importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Y, por ejemplo, ahorita dicen, a ver, quiero pensar en un perro, ¿no? Ahorita voy a pensar en un perro. Pero Benjamin Libet descubrió que unos cuantos instantes previos a que yo diga, voy a pensar en un perro, mi cerebro ya dijo, ahorita vas a decir vas a decir ahorita que estuviste pensando en voy a pensar en un perro.
El inconsciente adaptativo es un fenómeno que tenemos en nuestro cerebro y por ende en nuestra mente, en la que colocados en un lugar, por la experiencia que hemos tenido antes de estar en un lugar así o en un lugar parecido, aprendemos a medir riesgos. Por ejemplo, si mi papá, mi mamá, mis hermanos me han dicho cosas sobre la playa, yo he visto películas donde veo que pasan cosas en la playa, he visto películas, he visto programas de televisión, he visto Guardianes de la Bahía, he visto Tiburón. Bueno, cuando yo llego a la playa, inconscientemente, todo lo que yo sé sobre el tema de la playa, de algún modo lo estoy teniendo presente para poder hacer cosas en la playa, para tomar medidas, ver riesgos y ver también dónde estoy en una situación segura. De hecho, déjenme decirles que hay unos estudios muy interesantes que dicen que nosotros soñamos cosas porque nuestro cerebro nos entrena para ciertas situaciones que tenemos que estar previendo o que necesitamos estar preparados y no las hemos vivido. Entonces nuestro cerebro nos pone a soñar cosas para ver, para irnos sensibilizando, irnos preparando para cosas buenas y cosas malas. Es como un medidor, es un fabricante de escenarios para que cuando nos encontremos en una situación, más o menos hayamos ensayado respuestas. Esto es lo que hace el inconsciente adaptativo, ¿no? Y el que descubrió el término o el que lo acuñó fue Daniel Merton Wegener, que nació en 1948 y murió en 2013. Wegener se inspira en los trabajos de Benjamin Libet y de un discípulo de él que se llama John Dylan Haynes. Benjamin Libet escribió un libro que se llamó Tiempo de la Mente. Y lo que les digo, él trató de hacer el siguiente experimento. Quería ver cuánto tiempo tardaba desde que tomo una decisión hasta apretar un botón. Por ejemplo, voy a tomar la decisión de apretar el botón rojo, ¿no? Entonces le puso a una persona electrodos en su cabeza, todavía eran electrodos en aquel entonces, para ver cuándo su cerebro decía, voy a apretar el botón y apretar el botón. Es decir, desde que tomaba conciencia de una orden que quería hacer hasta realizar la acción que dijo que iba a realizar, ¿cuánto tiempo se lleva? Y bueno, ven ustedes lo siguiente. Perdón. Ven ustedes lo que el sujeto está como en el segundo 50 y en el segundo como 15 segundos después, no, 15 milésimas de segundo, 15 milésimas de segundo decide aprieta el botón. O sea, el sujeto dice, voy a apretar el botón. Y tarda 15 milésimas y aprieta el botón. Entonces, fíjense, aquí está este punto cero, que ven ustedes, movimiento ansant, es el momento en el que aprieta el botón. Este momento cero de aquí abajo. Y esta curva es la curva de conciencia. Esta es la curva más alta. La parte más alta de la curva, donde plenamente sabe que quiere apretar el botón. O sea, desde que sabe que quiere apretar el botón plenamente, hasta que lo aprieta, aquí están. Estos son como 15 milisegundos. ¿De acuerdo? Y fíjense qué interesante. Lo que ve es que un poco antes, como segundo y medio antes, va teniendo conciencia de que va a querer apretar el botón. Aquí está el punto más alto. Es cosa de segundo y medio en lo que su conciencia decide apretar el botón y luego 15 milisegundos antes
aprieta el botón. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que descubre que el cerebro está trabajando, aquí está la conciencia, aquí está el acto. Descubre que en este punto el cerebro ya está trabajando y tomando una decisión. Todavía no es consciente. La conciencia está a partir de este momento. Pero el cerebro, o sea, un segundo, 800 milésimas antes, el cerebro ya está pensando qué va a hacer. Y eso él lo llamó potencial de preparación. Y parece que el potencial de preparación es donde trabaja el inconsciente adaptativo. Todo esto que le estoy platicando son descubrimientos que se hicieron a principios del siglo XX. Time Mind, el libro de Benjamin Libet, es un texto en el que él dice que ha tomado una decisión racional inconsciente 550 milisegundos antes de que las personas, es decir, antes de que tome conciencia, parece que su cerebro está funcionando y toma la decisión de apretar. John Dylan Haynes, discípulo de Libet, descubre, él tiene una curiosidad mayor. Y aquí les voy a mostrar a Benjamin Libet y a John Dylan Haynes. John Dylan Haynes, discípulo de Libet, dijo, a ver, voy a precisar lo que mi maestro dice que ocurre. Entonces, Benjamin Libet utilizó electrodos, pero John Dylan Haynes utilizó una cámara de resonancia magnética. O sea, tenía más presupuesto para investigar si el cerebro estaba funcionando antes de la conciencia. Y fíjense ustedes el gran descubrimiento que hace. Que van a ver es Edward Poinsett entrevistando a John Dylan Haynes. Nuestro cerebro toma las decisiones mucho antes que nosotros. En Berlín, John Dylan Haynes ha demostrado que nuestro cerebro va varios segundos por delante de nosotros. Te contaré un experimento. ¿Sí? Realizamos un experimento con un escáner cerebral en el que las personas debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a la izquierda u otro a la derecha. En este caso sientes que eres totalmente libre de elegir de hacer una cosa u otra. No hay nada que te obligue a elegir una opción o la otra. Registramos la actividad cerebral de las personas y descubrimos que podíamos predecir su decisión. Si iban a pulsar el botón de la izquierda o de la derecha 7 segundos antes de que lo hubieran tomado. No 7 segundos antes de que pulsaran el botón, sino 7 segundos antes, incluso de que pensaran que habían decidido cuál iban a escoger. Las neuronas activas usan más oxígeno, así que la resonancia permite ver a los científicos qué zonas se activan y cuándo. Haynes pide a su sujeto que realice una tarea sencilla. Le pido que apriete espontáneamente el botón derecho o el izquierdo en el momento que usted quiera. ¿De acuerdo? En el laboratorio, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro libre albedrío se ven reducidos a apretar un botón a fin de identificar los patrones de actividad del cerebro. Normalmente, millones de neuronas se iluminan incluso para pensamientos sencillos, pero apretar un botón es una tarea muy fácil para provocar actividad cerebral. Y los resultados de todas las pruebas son asombrosos. Descubrimos que la actividad del cerebro indica qué opción va a tomar el sujeto hasta entre 7 y 10 segundos antes de la decisión consciente. Así que parece que el cerebro induce y programa la decisión. Y en ese momento en el que tienes la sensación de estar decidiendo, la mayor parte de la decisión hace ya tiempo que se tomó. Bueno, John Dylan Haynes lo que dice
es que nuestro cerebro piensa lo que pensamos conscientemente entre 8 y 10 segundos antes de que lo pensemos conscientemente. ¿Qué les parece? Es decir, nuestro cerebro sabe hacer muchas cosas. De hecho, nosotros pensamos con nuestro cerebro, nosotros somos nuestro cerebro, ¿no? Y lo interesante es que nuestra mente sabe cosas y lo sabemos de una manera inconsciente, pero no porque se genere en el inconsciente, sino porque vino del consciente, lo experimentamos y lo guardamos como un bagaje de experiencia acumulada. Este es el punto. Todo lo que sabemos, lo sabemos por un bagaje de experiencia acumulada. Entonces les digo, cuando estamos en un lugar y hemos sabido comportarnos en un lugar y es una función como muy primitiva de los seres humanos, de los hombres y mujeres, que desde la vida primitiva llegaban a un lugar y sentían la tranquilidad y sabían que podían descansar allí, pero también sabían que tenían que estar alertas para ciertas cosas, sabían que si se metían al agua hay que ver si no había tiburones o había algunos otros animales, si estaban en una sabana, a lo mejor sabían que había borregos, no había tigres, en fin, el inconsciente adaptativo tiene experiencia acumulada. Y esto yo les diría, estas cosas que nos sirven como pautas a partir de las cuales pensamos y tomamos decisiones, son experiencias acumuladas que guardamos en nuestro inconsciente adaptativo. Y que cuando pensamos, cuando estamos en una nueva situación, nuestro potencial de preparación nos plantea esas cosas como posibles respuestas para eventualidades que lleguemos a tener. A mí me parece que cuando nos llega un expediente o un asunto, alguna cosa de este tipo, cuando alguien nos llega y nos plantea un caso, cuando por ejemplo con Dante o con Nayeli llega algún cliente o alguna persona y les dicen, oiga, a ver, tengo este problema, se los platican, tanto Dante como Nayeli o Jesús, nos encontramos en un inconsciente adaptativo, nos ubicamos en el lugar y la situación. Y nuestra experiencia sabría cómo responder a eso. Entonces, las primeras conjeturas que hacemos, las ideas que tenemos, nacen de ese inconsciente adaptativo. Y además, mucho de lo que luego pensamos está hasta 8 segundos antes, entre 8 y 10 segundos antes, de que conscientemente estemos tomando decisiones. Luego, por eso estamos pensando, aunque parezca que no lo estamos haciendo, nuestra mente está funcionando sobre eso. Aquí tienen ustedes a John Dylan Haynes mostrando cómo la tomografía o la cámara de resonancia magnética, perdón, la cámara de resonancia magnética nos muestra qué zonas del cerebro están activadas y qué están calculando. O sea, si van a apretar más uno que otro. Y él tiene esta medición, esta es como la curva de Libet, mucho más precisa. Acá precisamente entre 4 y 1 segundo antes está tomando la decisión consciente, pero bueno, esto es más bien el potencial de, aquí está, esta línea de aquí es como la línea de conciencia, este proceso que está aquí, left time of decision, for left or right button. O sea, este punto, esta línea roja, es el momento de conciencia. Pero inconscientemente el potencial de preparación está entre -4, -8 y hasta -10 segundos. Esto es una comprobación y se ha dado de una manera mucho más desarrollada. Otro gran teórico de la toma de decisiones de la mente es este señor llamado Timothy Wilson, que escribió un libro que se llama Extraños para nosotros mismos. O sea, nosotros somos los extraños para nosotros mismos. Este señor, que es catedrático de psicología de la Universidad de Virginia, en este libro, Strangers to Ourselves, Extraños para nosotros mismos, asegura que el inconsciente adaptativo,
o sea, este inconsciente que tenemos de experiencia acumulada, se las arregla estupendamente para hacerse una composición del lugar de lo que nos rodea. Advertimos de los peligros, lo que les decía, establecer metas a iniciar acciones de forma elaborada y eficaz. Cuando yo llego a un lugar, yo por toda la experiencia acumulada, el inconsciente adaptativo me dice, a ver, Juanito, ¿te acuerdas que leíste tal cosa y que te hablaron del caso del desierto y que uno se deshidrata? Entonces tienes que tomar precauciones en ese sentido, ¿no? O estás en la playa, o mira, acabas de entrar en una oficina nueva donde estás hablando con gente de altos niveles, o en esta escuela, pues hay personas que se comportan de tal o cual manera, has tenido esta experiencia trabajando aquí o allá, o en este tribunal, pues es del magistrado tal o de la magistrada tal, y parece que te puedes acordar que han tenido este tipo de casos y han resuelto en esa línea, ¿no? Eso es lo que hace el inconsciente adaptativo. Bueno, esto que hemos hablado es precisamente lo que llamamos o se llaman máximas de la experiencia. Son las formas que nuestra experiencia ha marcado como pautas de lo que nos funciona en la experiencia, ¿no? De lo que nos funciona en la experiencia. Y esto es precisamente la apreciación que se hace, e incluso que el mismo Robert Alexy señala. Cuando Robert Alexy hizo su tesis de doctorado sobre argumentación jurídica, fíjense que él se mete a trabajar la argumentación jurídica desde una resolución que se dio en 1973. Fíjense, el libro de Robert Alexy se llama Teoría de la Argumentación Jurídica. Es el primer libro de Robert Alexy, ¿eh? Es el primer libro de Robert Alexy y en el que precisamente él explica qué va a ser la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es una justificación racional de lo que nuestra mente, por experiencia acumulada, va resolviendo. Fíjense ustedes. De hecho, el libro de Robert Alexy se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, Teoría del Discurso Racional como teoría de la fundamentación jurídica. Esta fue la tesis doctoral que él escribió en 1976 y se publicó en el año 78. Ahora, si me preguntan de qué trata la tesis o por qué escribe sobre la argumentación jurídica, fíjense dónde está el punto. Él dice en su prefacio del año 78, cita uno de los temas o el problema central de la tesis de doctorado. Dice, la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal alemán exige en su resolución del 14 de febrero de 1973 que las decisiones de los jueces, o de las juezas también, deben basarse en argumentos racionales. Y Alexy se pregunta, como objeto de la tesis, el objeto de esta investigación es la cuestión de qué haya que entender por argumentación jurídica racional. O sea, ¿qué es esto de argumentación jurídica racional? Que los jueces no razonan cuando piensan, así como la de sí y con qué alcance es ella posible. Bueno, este es el punto. Parece que las y los jueces resuelven asuntos de una manera basada en experiencias acumuladas que se manifiestan en nuestro inconsciente adaptativo. Cuando nos llegaba un expediente, un asunto, un problema, nuestro inconsciente adaptativo trata de hacernos revivir el momento en el que estábamos viviendo cuando llegó un asunto parecido. Es un tema que nos conecta emocionalmente con los temas. Entonces, nuestro inconsciente adaptativo dice, ay, este asunto es parecido a lo que yo vi, ¿no? Y más o menos lo resolví así. Entonces, la argumentación jurídica lo que dice es que hacemos una conjetura a partir de lo que nuestro inconsciente adaptativo nos dicta por la experiencia acumulada, como máximas, pautas de la experiencia que hemos tenido, y luego a partir de eso
lo que dice Robert Alexy es, y lo que está pidiendo el Tribunal Constitucional Federal Alemán, es, bueno, ahora justifícalo o argumentalo racionalmente en tu sentencia. La decisión que estás dando, no me la bases en tu mera experiencia de inconsciente adaptativo. Dame un argumento racional. Por eso de ahí viene la teoría de la argumentación jurídica. Pero entonces vean ustedes que tanto Robert Alexy como estos norteamericanos que trabajaron, Benjamin Libet es un alemán, y luego también John Dylan Haynes es otro alemán. Ustedes se podrán haber dado cuenta que ellos lo que están diciendo es que la mente está resolviendo y tomando decisiones de una manera previa, tal vez con algunos sesgos cognitivos por la experiencia acumulada, pero precisamente lo que está pasando es que hay un inconsciente adaptativo que arroja propuestas de soluciones, conjeturas, hipótesis, y ya luego viene la parte de la argumentación jurídica que trata de justificar racionalmente a través de herramientas como la lógica, la tópica, la dialéctica. Pero ese inconsciente adaptativo parte de una serie de pautas de la experiencia que hemos tenido por acumulación de vida. Todos los casos que hemos visto, todos los asuntos que nos han platicado, todas las películas, las historias que nos han dicho, las sentencias que hemos leído, todo esto, los cursos que de pronto tomamos en la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todo eso va al inconsciente adaptativo. Y vean ustedes que toda o la mayoría de la legislación más importante, cuando habla de valoración de pruebas, ¿no? Que ayer hablamos de la libre valoración y de la prueba tasada, la libre valoración no se queda con la contemplación de prueba tasada, o sea, la considera, pero observa el contexto que el inconsciente adaptativo le da para medir una situación. De esta manera, fíjense ustedes, les voy a mostrar 3 legislaciones o 4, no me acuerdo cuántas preparé. Vean ustedes qué dice, y ahorita platicamos sobre todo esto. Miren, este es el Código Nacional de Procedimientos Civiles, es el que salió ahora el 1 de junio. Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, texto vigente, nuevo código publicado en el Día Oficial de la Federación, el 7 de junio del 2023. Dice, en el artículo 343 dice, las autoridades jurisdiccionales apreciarán la prueba según su libre convicción, extraída de la totalidad del debate y la instrumental de actuaciones. Lo harán de manera libre, lógica y basada en la experiencia. No habla de máximas de la experiencia, sino que habla de basarse en la experiencia. Y esto tiene que ver con los grandes descubrimientos que se han hecho sobre materia de toma de decisiones, comprensión de problemas, temas cognitivos y epistemológicos, sobre todo altamente desarrollados. Entonces, pero usted, la evaluación de la prueba es de manera libre, lógica, porque tiene que justificarse con argumentos racionales, y basada en la experiencia. Es lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles. El Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo, dice, el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas. O sea, el órgano jurisdiccional le va a dar libremente valor a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y también lógica, debiendo luego justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar a la justificación su valor con base en la precisión conjunta. O sea, si se fijan, sí está aceptando que nuestra mente funciona de una manera libre, a partir de las pautas de la experiencia, con estas formas cognitivas de razonamiento, y luego utilizamos justificación para
explicar con argumentos racionales por qué lo resolvimos de esa manera. ¿De acuerdo? Aquí tienen otra, la Ley Federal del Trabajo. Las sentencias se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas y formulismos sobre estimación de las pruebas. O sea, se aprueban los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas. O sea, sin tener una prueba tasada en sí. Asimismo, se expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoye. Entonces, como verán, esta mecánica de la Ley Federal del Trabajo, la del Código Nacional de Procedimientos Penales y la del Código Nacional de Procedimientos Civiles, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Fíjense, vamos a ver ahora lo que dice la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. En el capítulo 10 de la resolución y de las sentencias. Artículo 22. Las resoluciones o sentencias que pronuncien respectivamente el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse constar por escrito y contendrán, el inciso B, el resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. C, en su caso, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. O sea, resumo los hechos y puntos. Y luego examino y valoro las pruebas que resulten pertinentes. Ahora bien, fíjense ustedes bien dónde está el punto. El artículo 16 de la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala: los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Repito, los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Las reglas de la experiencia. ¿Y a qué nos referimos con esto? A esta experiencia acumulada. Es como decía el secretario Suleimán sobre que las normas que emanan del legislativo son la premisa mayor del razonamiento de experiencia. La experiencia del legislador, sí, a lo mejor el legislador nunca ha tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? De hecho, los legisladores yo creo que no tienen experiencia en muchas cosas sobre las que legislan. Entonces no puede haber experiencia acumulada ahí, hay una serie de acusaciones muy raras, ¿no? Y por el otro lado, pues cuando yo estoy aplicando la norma, la interpreto de la manera en que yo la percibo y la adecuo al caso concreto con base en mi experiencia acumulada. Esto es lo que Friedrich Stein llamó das privaten Wissen des Richters, es decir, el conocimiento privado de los que usan el derecho o hacen derecho, ¿no? También escribió otro texto que se llama El arte de la jurisprudencia, Die Kunst der Rechtsprechung, de 1897, del conocimiento privado del juez, 1893. Aquí prácticamente se enuncian estas experiencias acumuladas que constituyen las máximas de la experiencia. También platicamos, cuando hablamos de pensamiento crítico, de este libro de Clarence Morris que se llama How Lawyers Think, cómo piensan los abogados, este texto de Richard Posner, cómo piensan los jueces, y también este texto de Edward Levy, que me parece que es muy bueno. La verdad es que incluso Friedrich Schauer hizo una introducción
es una introducción al razonamiento legal. Y platicamos en algún momento sobre las propuestas de John Dewey. Aquí en particular les sugiero los ensayos en lógica experimental. Es la lógica de la experiencia. Ensayos en lógica experimental. Tuve la oportunidad en 2015, no, 2013, no, 2014, en diciembre de 2014, platicar con Robert Alexi unos minutos. Y precisamente me decía que la lógica, llegamos a la conclusión de que la lógica es un lenguaje de control, o sea, la forma del razonamiento de la argumentación. Dentro de las cosas de lo que hablaba él en su tesis, decía que la lógica es un lenguaje de control que permite justificar todo razonamiento jurídico bajo el esquema de un lenguaje analítico, pero que tiene un origen en el inconsciente adaptativo o en las formas de experiencia acumular. Es decir, esta es en concreto la teoría del inconsciente adaptativo con aplicación a casos prácticos y vista en conexión con la argumentación jurídica como contexto de la justificación. La primera parte, lo que es inconsciente adaptativo y preparación el potencial de preparación, es lo que llamamos el contexto del descubrimiento en el que estaríamos revisando todos estos parámetros. Voy a mostrarles incluso ahora unas revistas que se hicieron en Estados Unidos para analizar el tema de si la lógica y solamente pensar con la argumentación se puede justificar y expresar una idea. Hay una escuela que se llama la Escuela de Girona, que es donde está Jordi Ferrer Beltrán y otros personajes, donde Michel de Tarufo se acercó mucho. Y el tema ahí era que querían mostrar que existe esta forma de pensamiento racional y una justificación racional a la evaluación de la prueba. Y hablan precisamente sobre estos elementos. Y este secretario Suleimán, pues parece que habla sobre ese aspecto de que tiene que partir de la norma, ¿no? Que no puede partir de la intuición. Bueno, pero es que la intuición, yo creo que le tienen miedo a la intuición, porque no entienden qué es. Pero luego los norteamericanos trabajaron desde los años 50 en la intuición jurídica y trataron de tener esto que hace la Escuela de Girona, de tratar de pensarlo todo de una forma racional. Los norteamericanos lo desarrollaron en los 1950s y 1960s, ahorita lo vamos a ver, y llegaron a la conclusión de que eso es absurdo, pensar en exceso en las formas racionales, conscientes, analíticas, era como desquiciado, esto no es así. Las cosas no se piensan de esas maneras, ¿no? Las cosas no se piensan de esa manera. Y creo que esto es importante destacarlo y señalarlo, ¿no? Yo quisiera decirles que las cosas no funcionan así. Pero bueno, miren, eso es en cuanto a estos aspectos de analizarlo, vamos a decirlo en ese sentido, como si fuera en exceso racional, ¿no? Como si fuera en exceso racional. Ahora bien, si me permiten, voy a mostrarles ahora. Déjenme mostrárselos acá. Antes de ir al... A ver, en lo que estoy analizando este aspecto, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto. No, bueno, pues déjenme. Bueno, miren ustedes.
A ver. ¿Dudas, comentarios? ¿No, ni a nadie? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a ver. Dante, levantas la mano, te escuchamos. Así me ayudas a que no se me canse la garganta. Pero no te escucho. Sí te escuchamos, pero no te escucho. No tienes micrófono. Bueno, no, ya te ha pasado esto. Bueno, si quieres, o te consigues un micro, o te conectas en otra parte, o ok, bueno, si no, lo anotas ahorita acá en el chat, ¿no? A ver, aquí hay algo en el chat, pero no sé qué es. Ah, bueno, ¿qué cosa que puso Dante? Dice, el inconsciente adaptativo es como la memoria muscular, reflejos de las artes marciales. De los artes marciales que ya defienden golpes en la forma inconsciente ante ciertos estímulos. Mira, no había hecho la analogía, pero sí, es efectivamente esto. Son reflejos musculares. Es muy buen ejemplo ese que estás poniendo. Para Robert Alexi, dice Oscar Delgadillo, los juzgadores no es, a ver, para Robert Alexi, los juzgadores no es complicado determinar si es culpable o no, sino lo que tiene un trabajo intelectual es justificar la razón por la que el juzgador tomó la decisión. Eso sería la argumentación jurídica. Efectivamente, Oscar, esto es la argumentación, pero el saberlo, determinar la culpabilidad, es algo que saben por experiencia acumulada y esto lo genera el medio, el inconsciente adaptativo. Perdón. Y eso es precisamente lo que hace. Eso es precisamente lo que hace. Voy a copiar este comentario, mi estimado Dante Augusto, porque es muy bueno el de los reflejos de los artistas marciales. Lo voy a anotar por acá. Se lo voy a poner por aquí. Vamos a ver. Te lo agradezco mucho. Es un muy buen ejemplo. Sí. Te lo voy a poner aquí mientras. Bueno. Les iba a mostrar esto. Miren, este es un texto. Les digo que los Estados Unidos estuvieron trabajando mucho esto durante años. Y a mí me sorprende bueno, para empezar, creo que el español no lee inglés. Y si lo lee mal. Y lo que hacen luego es leer mucho a los alemanes, lo estudian muy bien, la verdad es que estudian muy bien a los alemanes, pero luego como que se obsesionan con ello. Y los norteamericanos que son más pragmáticos, parece que no se complican tanto la vida. Y ven ustedes, a ver, ¿quieres comentar algo más, Dante? No. Bueno, a ver, en lo que se activa tu micrófono, consigues uno. Miren, aquí está. Esta es una revista, fíjense ustedes, es una revista que yo encontré en mi estancia en la Universidad de Yale, que es una revista que publica la Barra Americana de Abogados. Y esta revista se publicó bajo la dirección de Lehman y Allen de la Universidad de Michigan, si yo mal no recuerdo, entre 1959 y 1956, con el nombre The Modern Uses of Logic in Law, algo así como usos de la lógica moderna, o más bien usos modernos de la lógica en el derecho. Y hay una serie de artículos que se hicieron del MUL, Modern Uses of Logic in Law, durante estos años y llegaron a la conclusión de que la lógica no era el instrumento idóneo para resolver asuntos jurídicos. Tal vez era un instrumento muy bueno para justificar racionalmente y hacer argumentación jurídica para avalar lo que uno estaba resolviendo con argumentos racionales. Ahora bien, cuando vieron que no era por la línea de la lógica, buscaron otra forma de medición y publicaron la revista con un nuevo nombre, continuó la revista de Mull con el nombre de Jurimetrics, o de jurimetría, y la publicación empezó a partir de 1966.
Y les digo, era publicada por la American Bar Association en la sección de Ciencia y Tecnología del Derecho. Ahora bien, vean ustedes, entre los artículos que hay de Mull, quiero que vean ustedes este. Este es uno precisamente de Lehman y Allen y Caldwell, que se titula Las ciencias de la comunicación y el derecho. Communication Science and the Law. Y miren, aquí solamente les puse un fragmento de esto que salió en el número 1, volumen 8. Claro que era el volumen 8 de Mull, pero ahora es número 1 del volumen 8, que ahora es Geometrics, de septiembre de 1966. Dice, la utilidad de la lógica moderna para los lectores y redactores de documentos legales se demostró con ejemplos que muestran la explicación de textos inequívocos o la revelación de ambigüedades pueden realizarse con la lógica moderna como herramienta. Es decir, la lógica puede ser una herramienta para explicación de textos inequívocos, para que tengan un sentido, o la revelación de ambigüedades que pueden realizarse con la lógica moderna. Pero se hizo hincapié, pero además de eso, perdón, se hizo hincapié en que ningún sistema de lógica proporcionará criterios para la elección de valores entre objetivos contrapuestos. Repito, se hizo hincapié en que ningún sistema de lógica proporcionará criterios para la elección de valores entre objetivos contrapuestos, sino que simplemente ayudará a aclarar las implicaciones asociadas a la elección de uno u otro. Les digo, esto que la escuela de Girona como que anda analizando en Europa, pero miren, esto ya lo decían los gringos, que son mucho más localistas y no escriben en otro idioma para que nadie los lea. Si alguien quiere leerlos, que lo lean. Pero estos cuates que ya habían hecho estallar la bomba atómica en el 45, pues ya llevan entre 1959 y 1966 7 años de investigación sobre lógica y modelos racionales conscientes de la operación. Y luego descubren que el funcionamiento de la mente jurídica no es solamente racional y que esta idea de que hay una intuición no justificada, pues la verdad es que sí hay justificaciones. Lo que pasa es que nuestra mente, y esto lo dice Kurt Gödel en 2 teoremas de 1930, la mente parte a partir de conjeturas o hipótesis intuitivas. Esto lo dice Hans Reichenbach también en su experiencia y predicción de 1938, donde dice que la mente hace primero un contexto del descubrimiento de una forma intuitiva y luego resuelve con el contexto de la justificación. Es decir, las máximas de la experiencia nos llevan al contexto del descubrimiento. Por eso luego personajes como Henry Poincaré dicen, la lógica demuestra las cosas que por intuición descubrimos. La lógica demuestra las cosas que por intuición descubrimos. Yo no sé si ustedes hayan visto esto, no sé si lo platiqué con ustedes, la creatividad se apoya en la intuición. Cuando nosotros tenemos un problema nuevo, nuestro inconsciente adaptativo trabaja o llevando una actividad de 1 a 10 millones de bits por segundo, ¿no? Tratando de resolver el problema con base en la experiencia acumulada. Y para que tengan ustedes una idea, nuestro cerebro tiene 100 mil millones de neuronas, que es el número aproximado de estrellas de nuestra galaxia, ¿no? Y hagan de cuenta que un bit es apagar la luz o encender la luz. Entonces, cuando tenemos un problema nuevo, entre 1 y 10 millones de bits, es decir, una centésima parte de nuestro cerebro está prendiéndose y apagándose rápidamente en un segundo para tratar de arrojar lo que por experiencia acumulada, por máximas de la experiencia, que sabemos por nuestro inconsciente adaptativo, lo arrojamos como hipótesis. Y luego el hemisferio derecho, tratando de justificar y avalar esto,
opera a una velocidad entre 1 y 4 bits por segundo, 40 bits por segundo. Mucho menos forma de razonamiento. El contexto del descubrimiento llegó a un punto alto cuando estos señores, el que está abajo a la izquierda es George Miller, el que está arriba es Jerome Brunner, el peloncito, y abajo a la derecha está Noam Chomsky. Este que ven a hablar en el video es Jerome Brunner. Estos señores, en septiembre de 11, el 11 de septiembre de 1956, mostraron que la mente humana no opera en los márgenes del cerebro computable racional con un código establecido y determinado, sino que nuestra mente está diseñada y nuestro cerebro está diseñado para tener pensamientos propositivos e incluso generando códigos de lenguaje y de comprensión y de generación de ideas. Es decir, nosotros no nacemos con un programa establecido con una forma de lenguaje determinado, sino que nacemos y crecemos con la posibilidad de crear lenguajes y códigos de comunicación que van desde palabras hasta sonidos, movimientos que pueden ser mucho más interesantes. Bueno, Brouwer mostró que existen varios modelos lógicos, no silogísticos, como lo que él llamó la lógica intuicionista. Estas son estas formas máximas de la experiencia. Y, como les decía, Kurt Gödel mostró también que todo nuestro pensamiento racional parte de intuiciones. Hizo dos teoremas en los años 1930, en los que demostró que nadie puede solucionar ningún problema si no parte de una intuición intelectiva. Esto es sumamente revelador e importante, porque es precisamente esto lo que está resolviendo los problemas antes de lo que nos estamos imaginando, ¿no? Antes de lo que nos estamos imaginando. De hecho, creo que ya les había pasado este video, pero lo vuelvo a pasar. Es un video cortito, pero muy simpático. Es Poinsett hablando sobre que nuestro cerebro no es lógico, sino que precisamente parte de pautas de la experiencia acumulada y ya luego, después de esa experiencia acumulada, resuelve los problemas con lógica. Dices que el cerebro no es como un ordenador. Aquí no hay lógica, no hay instrucciones. No desde el principio. No. El cerebro, por supuesto, es un producto de la evolución y de muchos cientos de millones de años de evolución. Y no está construido como lo está un ordenador, siguiendo unas instrucciones. Pero no nacemos con lógica. Tenemos que conseguirla como resultado de la cultura y la civilización. Pasó por dos grandes fases. La primera es la de Aristóteles, hace mucho tiempo. Y a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por Gottlob Frege, un alemán que inventó la lógica matemática. Pero el cerebro no funciona por lógica, sino que funciona por modelos, por el reconocimiento de unos modelos que después la lógica va puliendo. ¿Quieres decir que solo por seleccionar o seleccionando pautas, el cerebro llega a decir lo que está bien y lo que está mal? Por supuesto. Bueno, ahí tienen ustedes esta idea. Nosotros no nacemos lógicos. Si naciéramos lógicos, no tendríamos problemas para cursar las materias que cursamos, como lógica o álgebra, ¿no? Otro de los artículos que salieron en Jurimetrics
es este que dice lógica simbólica de comunicación judicial. Las distinciones reveladas por los métodos lógicos modernos pueden ser irrelevantes para las expectativas de los que hacen sentencias o acuerdos. Somers sostiene que la lógica simbólica no es útil porque no puede determinar si una instancia de ambigüedad sintáctica es legalmente significativa. Fíjense, si un término jurídico ambiguo que no tiene una claridad sintáctica, o sea, en la forma en que se está expresando, con un poco lo que vimos de la sentencia, es legalmente, habría que ver si esa instancia significativa se puede determinar por la lógica. Parece que no, es lo que dice Somers. Y luego dice, debido a estas y otras objeciones, se ha considerado que el entrenamiento en lógica simbólica es más relevante para la prevención de ambigüedades sintácticas en los estatutos que para la subsiguiente interpretación de ambigüedades involuntarias en los estatutos, es decir, mucho más para aspectos normativos, para hacer normas jurídicas más que para resolver asuntos sobre la marcha. Estas objeciones y concesiones no son tan pertinentes para la interpretación de las normas o reglas impuestas judicialmente como son para la interpretación de las leyes. Es decir, la lógica es una herramienta. Entonces, como verán, bueno, ya ver una más. Derecho, ciencias y comunicación, algunas facetas nuevas del empirismo. Dentro de esta triada, o sea, lo que está hablando es de la semántica, la semántica viene a ser el estudio de la palabra y el lenguaje como un sistema de símbolos. Los referidos en las últimas instancias a observables fuera de la palabra y el lenguaje. O sea, la semántica es el significado de las palabras. Los símbolos, las palabras son sustitutos. Los símbolos, las palabras son sustitutos generalmente de no palabras. Entonces, la semántica, pues, tiene un significado, una palabra. Pero la palabra y el símbolo no son palabras determinadas, sino que se les interpreta con un significado semántico. Pero fíjese lo que dice, si las palabras no se usan de manera preferencial, los puntos de vista semántico previos suponían que se usaban de manera expresiva, demostrando emociones o sentimientos objetivos, estados de ánimo y actitudes. Es decir, la gente utiliza más las palabras con un significado emotivo, o sentimental, con su estado de ánimo, más que por un significado semántico. La pragmática se ocupa de la relación de uso de las palabras con el comportamiento humano. Nosotros hablamos más en un orden de inconsciente adaptativo que significados semánticos literalmente. Y sobre esto también Roman Jakobson, este gran lingüista ruso, dijo, claro, por ejemplo, si yo le digo a mi mamá, mi esposa se llama Berenice, le digo, mamá, Berenice está embarazada. Ella de pronto me contesta, ¡ay, hijo, qué emoción! ¿No? Yo no estoy dando la información, mamá, mi esposa está embarazada. Respuesta, esto que estás diciendo me genera una emoción muy grande, ¿no? Es más bien, yo te estoy dando este dato para sorprenderte emocionalmente, no para que tengas el dato, sino para que mi finalidad no es darte el dato nada más, sino sorprenderte emocionalmente por el dato, ¿no? Y entonces la persona dirá, qué maravilla, así funciona. Bueno, pues esto llevó a Paul Václavic, precisamente uno de los padres del constructivismo en Estados Unidos, dice que las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, como el teléfono celular o estos lentes, sino que las relaciones, los contenidos de nuestra plática tienen que ver con las pragmáticas, o con la forma pragmática interpersonal con la que lo hacemos, las intenciones, las emociones con las que nos expresamos. Mamá, mi esposa está embarazada. ¡Ay, qué emoción! Yo te lo digo para emocionarte, porque sé que te va a impactar la noticia, ¿no? Lo sé, lo que me mueve a darte la noticia es que sé que te vas a emocionar. Y cuando me dices, ¡ay, qué emoción! ¿No? Es la afectividad la que está operando ahí, ¿no?
Incluso a veces cuando estaba yo en reuniones de trabajo, hacía yo un comentario y alguien reviraba lo que decía yo. Y ahí me di cuenta de una cosa muy importante. Muchas veces las críticas no es que busquen constructividad en una respuesta o una respuesta conjunta, sino que tienen que ver con temas de autoridad, de reconocimiento. Lo que dices no te lo reconozco, ¿no? Y te lo voy a rebatir con eso que estoy diciendo. Y entonces, si yo no respondo a ese rebatir, estoy vencido, ¿no? Pero ahí lo que importa no es la resolución final del problema, sino que es un tema de poder. Esto es muy interesante porque, como diría Paul Václavic, a final de cuentas, tiene que ver con la visión de los interlocutores de lo que se habla, más del tema de lo que se llega a hablar. Bueno. Finalmente, el tercer aspecto que me gustaría abarcar hoy, que es sobre el que tenemos que platicar, es sobre la sana crítica. Hemos hablado ya del aspecto de lo que es el contenido manifiesto, perdón, el inconsciente adaptativo como máximas de la experiencia, lo que es la lógica, y ahora vamos a hablar de la sana crítica. La palabra sana crítica, y tiene que ver con lo que hemos hablado del pensamiento crítico, repito algo que ya hemos visto desde el principio, la palabra crítica hace referencia a este distinguir, a este colar, a esta criba que distingue una cosa de otra. La sana crítica es que mi inconsciente adaptativo, ¿no? Tal vez puede estar lleno de prejuicio, pero me da de algún modo esta experiencia contextual. La lógica me puede ayudar a justificar el razonamiento con argumentos racionales. Y la sana crítica en esta forma es depurar los prejuicios, los aspectos sesgados, estas intenciones de lenguaje malsanas, ¿no? Es decir, más que buscar rebatirte lo que tú estés diciendo para tomar una posición de poder, lo que voy a tratar de buscar es un argumento que haga juego con lo que estás diciendo. Y esto tiene que ver con el deseo de trabajar conjuntamente con alguien, ¿no? Recuerden ustedes que precisamente, todas estas láminas ya las vimos desde el principio, vean ustedes el diccionario de autoridades, cómo define sana crítica. Es juzgar la facultad de hacer juicio o un examen riguroso, pero sanamente, sin lisuras ni cavilaciones y libres de defectos. Y el reglamento del Consejo Real Español, cuando habla de la sana crítica, fíjense cómo lo señala. Esto ya lo leímos, pero a esta distancia del curso creo que vale la pena recordar. El Consejo debe apreciar, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias conducentes a corroborar, o sea, la generalidad, el caso particular, o disminuir la fuerza probatoria de las declaraciones. O sea, el contexto en el que están diciendo. Según la ley española de enjuiciamiento civil, los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones y testigos. La fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. Entonces, la sana crítica es pensar de una manera posible aquello que estamos considerando sin vicios, ¿no? Analizándolo desde estas formas de vidas. Bueno, con ello tienen ustedes ya presente en este aspecto los temas que hemos abordado y que debemos abordar el día de hoy. Las máximas de la experiencia, como esto que sabemos, que hemos aprendido por experiencia, lo que es la lógica, es este aspecto que nos brinda
un elemento para justificar racionalmente, pero además yo no solamente incluiría la lógica es la más analítica de todas las herramientas de la argumentación, pero la argumentación en general sí tendría que ir de la mano con este aspecto de la lógica, y la sana crítica es precisamente cribar, sacar, diríamos tener como una limpia de prejuicios y sesgos que puedan de llevarnos a un razonamiento espurio, ¿no? Esto es básicamente los tres ejes sobre los que opera el pensamiento crítico: la sana crítica, la lógica y las máximas de la experiencia. Estos tres aspectos son los que se activan cuando tratamos de resolver un problema y justificarlo. Y esto es precisamente lo que trata el pensamiento privado del juez de Friedrich Stein, o bien el texto de Posner de Cómo piensan los jueces. Tenemos estos ejes de razonamiento. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, quisiera darme su punto de vista, o es más, no sé si la exposición quedó clara, o a lo mejor he sido yo muy oscuro. He tratado de mostrarles estos descubrimientos que van más allá de la especulación filosófica, son lo que hizo Libet, John Dylan Haynes, Walton, todos estos autores son gente muy seria que ha trabajado con cámaras de resonancias magnéticas y ha trabajado con estructuras, con aparatos que pueden permitirnos una observación científica objetiva, visual de cómo funciona nuestra mente. Entonces, esta idea de cómo funciona la mente jurídica, con estas ideas de premisas mayores, premisas menores, pues yo creo que pues, son rasgos de alguien que trata de ser innovador, aunque en el siglo mucho más serios y más estudios de filosofía abstracta. Creo que hay muchas herramientas científicas que nos pueden dar unas pautas de observación muy claras y maravillosas. En fin, hasta aquí mi exposición del día de hoy y me gustaría, no sé, sus comentarios, sus observaciones. Adelante, ahora sí, ya te conseguiste un micrófono. Mira, me conecté en el teléfono para... Buenas noches, doctor, compañeros. Buenas noches. De hecho, sí, lo que estoy apreciando es, bueno, de mis dudas primigenias es, y que siguen imperando, y creo que ahorita se fue resolviendo, es, cuando se habla de las máximas de experiencia, y un poco lo mencionaba ayer, ¿a qué experiencia nos referimos? ¿A la experiencia personal, a la experiencia profesional, a la experiencia académica, a la experiencia en liderazgo? Porque al final de cuentas hay una gran cantidad de experiencias que tiene un juez, ¿no? Digamos, un juez que es padre de familia, que digamos es un padre amoroso, responsable, bueno, eso sería entrar a juicios de valor, pero es un padre que cumple cabalmente con sus funciones paternales. Y le llega, pero digamos, y pensemos, en su caso, sufrió abuso de su papá, le pegaba y era alcohólico. Entonces, cuando juzga un asunto en que una mujer señala violencia doméstica con alcoholismo para ella y su hijo, digamos, en su experiencia personal, pues le va a aportar algo. Y ahí es donde ya entraría la sana crítica, es liberar o criticar estos sesgos que él tiene como persona, es decir, a ver, no me puedo dejar guiar por lo que a mí me pasó. Entonces, esta experiencia no me sirve para juzgar este caso, porque me puede afectar. Entonces, ya pasaría, digamos, a la experiencia, no sé, académica, a ver qué dicen las leyes, qué dicen los tratados, para terminar utilizando la experiencia profesional. Y en ese sentido, pensaría que es una forma de contrapesos estas tres herramientas que se complementan para poder tomar una decisión correcta, ¿no? O pensaba, la lógica indica, un papá tiene que amar a su hijo, lo tiene que cuidar, no le tiene que pegar.
Eso nos diría una lógica muy simple, ¿no? Pero la realidad es que dentro de las familias pues, hay muchísimo abuso de padres y madres a sus hijos, ¿no? Entonces, se rompe esa lógica, esa máxima experiencia que puede ser para mí el que yo tuve un padre amoroso y soy un padre amoroso, pues para mí no es lógico que alguien un papá le pegue a su hijo. Entonces, mi punto era o sea, los tipos de experiencia, y lo que al final entendí es que a través de la sana crítica o la lógica se van poniendo límites a esas máximas. Es más o menos de esa manera. Yo te diría, me parece muy fascinante lo que acabas de escribir, pero sí, todavía te agregaría un poco más con una distinción que creo que es muy importante. La diferencia entre ser simpático y ser empático, Dante, la simpatía es que tú tengas un sentimiento equivalente al de otra persona. Si ves que está contento, pues tú también estás contenta, son personas hay simpatía entre ustedes. Si uno muestra afectividad y el otro también son simpáticos porque piensan y sienten lo mismo. Incluso te hago el comentario porque me comenta mi señora, que ahora está en Defensoría Pública, me dice, los defensores a veces se involucran emocionalmente con sus asesorados, ¿no? Pero cuando ocurre eso, pues cargan luego una serie de temas afectivos que les hacen daño emocionalmente. Son como los médicos que están viendo a sus pacientes enfermos todo el tiempo y pues se deprimen, ¿no? Porque dicen, yo solamente veo gente enferma en vez de estar viendo gente sana, ¿no? Pero fíjate que aquí es la diferencia entre ser simpático y ser empático. El empático entiende el sentimiento del otro, pero no se engancha emocionalmente con el otro. Yo te diría que el médico tiene que ser empático, tiene que entender el contexto y el sentimiento y la emoción que experimenta un paciente. Pero eso no quiere decir que yo tenga que sufrir con él, sino que yo lo tengo que acompañar sin involucrarme emocionalmente. Eso es lo que se llama ser empático. ¿Sí me explicó? Cuando tú llevas una asesoría de alguien que te viene a hacer una consulta, pues tú no estás sufriendo, ni tampoco te vas a poner a sufrir porque pues, a la persona le hicieron un fraude o le quitaron su casa. Tú precisamente para poderla apoyar tienes que ser empático, no simpático. Y entonces fíjate que la sana crítica es precisamente distinguir, separar lo que es mi trabajo, ser empático con mi asesorado, con mi cliente, con mi paciente, y otra cosa es que no quiera vincularme emocionalmente. Pero precisamente con el inconsciente adaptativo, con las máximas de la experiencia, es mi experiencia, claro. Es la experiencia que yo he tenido de todas las cosas que he vivido, de todo lo que he estudiado. Esa es la máxima de la experiencia. Y yo te diría, claro, si a mí me golpearon de chico y veo que a una persona la golpearon, no podría dejar de entender. Una cosa es entender empáticamente lo que la persona está padeciendo, pero otra cosa es que yo me enganche simpáticamente y emocionalmente con lo que le pasa a la otra persona. Yo te diría que incluso la experiencia que tuve me ayuda a entender, o el que me hayan golpeado a mí me lleva a entender la forma de violencia que tuve. Y en ese sentido puedo ser empático porque comprendo los límites de su dolor y de su experiencia desagradable. Pero no voy a entablar un tema de simpatía, ¿no? Por quedar bien con la persona. Ah, mire, eso que usted hizo o que le pasó es como lo que a mí me hizo mi papá de chiquito, ¿no? No funciona así. La sana crítica distingue la simpatía de la empatía. Quita los sesgos. Trata de analizar lo que tiene que analizar y no involucrarse. Tomar estos aspectos, pero no involucrar estos otros. Y la lógica los justifica racionalmente para que se vea que así es como funciona el mecanismo de una manera analítica. Pero las máximas de la experiencia es todo lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Y no necesariamente está en un libro, sino está en el libro de nuestras propias vidas, Dante. Entonces, no sé si con esto te respondo la inquietud que tienes. Pero gracias a eso pensamos como pensamos.
Ayer estuve escuchando unas conferencias donde le decían a los estudiantes, a los egresados del TEC de Monterrey, el triunfo siempre está relacionado con el sufrimiento. ¡Wow! Y sí, en la medida que tú tienes que superar metas, te esfuerzas. Porque si tú no tienes que superar problemas y conflictos, te estancas. Entonces, claro, parece que para poder superar metas hay que sufrir ciertas situaciones. Me parece interesante el tema. Lo dijo también un cuate que estaba hablando en un entorno cristiano, ¿no? Hablando un poco sobre la pasión de Jesús y que para tener un triunfo, pues tuvo que sufrir. Pero creo que haciendo esta como analogía, ¿no? De que las cosas, los objetivos de la vida tienen que superar misiones que son problemas a resolver. Entonces creo que es interesante ese planteamiento. Bueno, te lo comento nada más porque lo estaban platicando ayer gente de la graduación en la que estuve presente. No sé si alguien más quiera comentar algo más o no sé si tú, Dante, quieras revisar lo que platicamos. Bueno, pues nadie más. Jesús Jair, ¿no? Ya, Jair, ¿no? Ya plan. Está muy bien. Bueno, yo espero que haya sido interesante la sesión y que haya habido aportaciones relevantes, sobre todo para llevarnos a la reflexión sobre cómo pensamos y cómo tratar de pensar de una manera más clara. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández, los veo el día de mañana. No sé si ya les avisaron que el viernes no tendremos sesión, pero vamos a tener el lunes, vamos a acumular toda la sesión del viernes en la de lunes, ¿no? Que es el taller de pensamiento crítico, desarrollo de pensamiento crítico. Entonces, sobre eso trabajaremos el lunes. Nos vemos mañana para hablar de pensamiento crítico y sentencias. Y el viernes no nos vemos, pero nos vemos el lunes. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, buenas noches. Buenas noches.